Bueno, gran parte de la población estuvo pendiente ayer de los resultados de la reunión del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana, sobre todo por los movimientos que desde hace varios días ha habido y se ha intensificado con relación al tema de la reelección presidencial y de un posible proyecto de ley para la reforma a la Constitución que haga posible una nueva vez la reelección presidencial del presidente Danilo Medina. Todos los focos estaban dirigidos hacia esta reunión del PLD. Recordemos que durante este fin de semana, el domingo, salió incluso una información por parte del dirigente del Partido Revolucionario Dominicano, Guido Gómez Mazara, de que había una especie de acuerdo que involucraba al sector PLD de Danilo Medina, al PLD Leonel Fernández y una parte del PRM en una reforma constitucional que no necesariamente implicaría la reelección de manera inmediata del presidente Danilo Medina, es decir, en el año 2020, sino su habilitación para el año 2024, con una serie de puntos desde lo que planteó Guido Gómez Mazara, que se habían acordado, entre los cuales estaba el tema de la unificación de las elecciones municipales, congresuales y presidenciales del próximo año. Pero en esta reunión, esta organización política, el Partido de la Liberación Dominicana, del día de ayer, una reunión que se prolongó por cerca de 3 horas, desde las 7 de la noche hasta las 10 de la noche, con la participación de 28 de los 34 miembros del comité político. En esta reunión no se abordó, no se tocó el tema de la posible reelección presidencial o la definición del comité político sobre un proyecto de reforma a la Constitución que algunos han estado indicando, han estado denunciando, que muy probablemente en esta semana ese proyecto pueda ser presentado por legisladores que siguen al presidente Danilo Medina. Otros fueron los temas que se abordaron conforme estaba planteada en la agenda del día de ayer del comité político. Y el tema principal, sin duda, fue el tema de las reservas de candidaturas. Ya el PLD había decidido reservarse el 20% de las candidaturas para las elecciones municipales, congresuales y presidenciales, conforme lo establece la ley del régimen electoral, y de estas reservas, pues el PLD indicó que serían destinadas única y exclusivamente para el proceso de alianza que esta organización política estaría realizando con los aliados tradicionales o los partidos tradicionales con los que ha participado de manera conjunta en el proceso electoral. Luego de la reunión, Reinaldo Paredes Pérez, quien es el secretario general del PLD, dio declaraciones sobre los resultados de la misma. Veamos lo que dijo Reinaldo Paredes. Porque resulta y viene a ser que de conformidad con el párrafo tercero del citado artículo 58, tenemos de plazo hasta el día 22 de este mes, es decir, hasta el próximo sábado, para comunicar de manera pública a la Junta Central Electoral los lugares, las reservas en las diferentes candidaturas a ser presentadas. Declaraciones, Reinaldo Paredes habló de que se habían reservado para el nivel congresual 22 diputaciones y 2 senadurías. De esas 22 diputaciones, 17 corresponderían al PRD, que son las actuales diputaciones que tiene esa organización política, y una de las senadurías, que se refiere a la senaduría que tiene Félix Vázquez por Sánchez Ramírez, por el PRD. Bueno, no lo dijo, se infiere a partir de lo que se informó de la cantidad de senaduría y de diputaciones que
se reservó el Partido de la Liberación Dominicana. ¿Por Lo qué? importante de esto, Amelia, es que definitivamente se rechaza, aunque no se abordó de manera directa, pero la decisión de por sí es un rechazo a la propuesta que inicialmente había presentado el presidente del Partido de la Liberación Dominicana, Leonel Fernández, y su grupo de que se reservaran las candidaturas de los actuales diputados del Partido de la Liberación Dominicana y de sus senadores. Los diputados de esta organización política y sus senadores, según la decisión del comité político, tendrán que competir en las primarias del día 6 de octubre. Hacía la observación o hacía la pregunta porque también en esa rueda de prensa los medios de comunicación, los periodistas que estaban allí le preguntaron a Reinaldo Pared Pérez que para quién serían, con quiénes habían logrado esas alianzas y se limitó a decir que preferían hacer los contactos adecuados primero con cada organización política antes de hacer públicos los espacios que se habían reservado y para qué organización política había sido reservado ese lugar. A mí me llama la atención el tema de los plazos de la ley de partidos porque como abre la precandidatura dentro de 15 días después del 22, 15 días después del 22, ¿no? La fecha del 22 es 15 días antes de abrirse la pre-campaña. La pre-campaña es el término adecuado. Y la forma en la que se ha ido llevando todo el proceso, tratando de adaptar a la gente, a los partidos políticos, a la ley electoral, hace que uno se pregunte en base a qué se están logrando los acuerdos cuando hay precandidaturas que obviamente no han salido aún. Eso lo llevaría a las organizaciones políticas a hacer acuerdos en base más a propuestas que en base a personas, o es lo que uno esperaría, ¿no? Que haya demarcaciones donde se conozca del trabajo político partidario, aunque hay figuras que se destacan antes de lanzar una candidatura, obviamente eso es lo que finalmente los empuja a entender que pueden obtener una nominación en cualquiera de los niveles, pero vamos a ver, vamos a esperar. Lo que no ocurrió ayer en el Partido de la Liberación Dominicana fue la discusión sobre la propuesta de la reelección presidencial que se queda otra vez sobre la mesa. De ese tema vamos a hablar en detalle más adelante, pero sí que Reinaldo Pared Pérez decía que el presidente Danilo Medina tiene tiempo para hablar sobre ese asunto luego, lo que deja uno con la boca abierta sobre el hecho de que el Partido de la Liberación Dominicana sigue dejando abierta esta posibilidad. Claro está, aclaraban, por ejemplo, que no tiene que haber una discusión en el comité político sobre el tema, como para que legisladores de esta organización política hagan la propuesta de la convocatoria de la asamblea, para que se pueda hablar y votar a favor de un proyecto que busque la reelección presidencial, la modificación de la Constitución para lograr la reelección presidencial, o por lo menos que haya una posibilidad de una repostulación del presidente Danilo Medina. Por la manera en la que siempre, tradicionalmente, ha operado el Partido de la Liberación Dominicana, a uno les resultaría extraño que se lancen legisladores a hacer la propuesta sin que este pleito se eche primero dentro del comité político con acuerdos como los que vimos anteriormente en el año 2015, que llevaron a la facción de Leonel Fernández a enfrentarse directamente con la de Danilo Medina, y finalmente Danilo Medina llevándose gente que tradicionalmente había sido leonelista después de que le pasaron el rodillo a los leonelistas dentro de los órganos del partido. Vamos a ver qué ocurre en el Partido de la Liberación Dominicana. Una de las decisiones que se adoptó ayer fue la de que esta organización política continuará con su tradición de no cobrar una cuota para la inscripción de las candidaturas, a diferencia de lo que ocurre con otras organizaciones políticas. El PRM, por ejemplo, ha dicho que no tiene recursos, que la cantidad de dinero que recibe es poca, aunque uno se pregunta, siendo este como un derecho, el derecho a la participación, si el hecho de tener que pagar una cuota, que en la medida en que el cargo es de mayor nivel, incluso es una cuota superior, no limita el derecho a la participación de la gente. En el PRM la justificación que se da es que el partido tiene que hacer una inversión importante de soporte y de apoyo a esa estructura de cualquiera de los candidatos, y que en este momento, por la cantidad de recursos que recibe, se le hace imposible cumplir con todas sus funciones. Vamos a ver qué pasa en otras organizaciones políticas de menor nivel. En el PLD se entiende, no solamente es el partido que está en el gobierno, sino que es
una de las organizaciones políticas, la organización política que mayor cantidad de recursos recibe de la Junta Central Electoral, y además ahí hay gente que ha logrado a lo largo de todo este tiempo hacerse con un poder económico importante que uno entiende que incluso necesitaría menos el cobro de esa cuota que proponía la Comisión Electoral para la organización del evento. Por estar en el poder, el PLD genera una mayor capacidad de obtener ingresos sin dudas, aunque hay que recordar que la proporción de los recursos que entrega la Junta Central Electoral es igualitaria para PLD, PRM, incluyendo al Partido Reformista y al PRD, que sacaron alrededor de un 5% de los votos apenas, y ciertamente que es el 80%, ¿no? Que es el 80% del presupuesto que se entrega del Estado a los partidos políticos, lo reciben estas 4 organizaciones políticas en proporciones iguales. Ciertamente esta es una decisión del PLD de no cobrar. Ya nosotros habíamos criticado esa decisión del Partido Revolucionario Dominicano de cobrar de cobrar entre 20 y 300 mil pesos. 300 mil pesos son los que tienen que pagar los candidatos a la presidencia o los precandidatos a la presidencia de esa organización política, 75 mil los candidatos a senadores, 50 mil los candidatos o precandidatos a diputados. Y está pendiente entonces dentro del PRM también que se defina cómo va a ser definitivamente la reserva de candidatura, porque el plazo vence el próximo sábado, creo que es sábado el 22, que estamos sí. a 22. Y claro, las organizaciones políticas no tienen que decir ni los nombres ahora mismo, ni los partidos con los que estaría aliado y a los cuales se le estaría reservando esta candidatura. Debe centrarse fundamentalmente la información en indicar las demarcaciones y los cargos que serán reservados para estas próximas elecciones. Pero lo que está pendiente entonces es qué va a pasar en el Congreso Nacional esta semana, cuando los rumores y las intenciones de distintos grupos de realizar o de promover un proyecto de ley para la reforma constitucional está cobrando cada vez más fuerza, y la lucha entre los distintos grupos es cada vez mayor, pero de eso hablaremos en nuestro próximo comentario. No se vayan, regresamos en breve.